Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Muchas gracias a los chicos de alabanza, a la hermosa orquesta que tenemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Hambre de la palabra, ¿no? ¿Estamos ahí, Beethoven? ¿Estamos? Ok. El pastor no está. Así que nuevamente tengo el privilegio de poder manguear de nuevo la tablet que mangué hace 2 semanas que todavía no me llegó. Así que voy a hacer lo que pueda con el teléfono chiquitito. Titulé la palabra de hoy El poder de lo que escuchamos. Producción, no sé si me armó el título. Y quiero empezar con algo que está demostrado científicamente por muchas universidades y estudios que se han hecho, y es que lo que escuchamos moldea nuestra identidad. Desde que somos niños, dice que la edad de los 3 años en un niño, el niño ya empieza como a tener memoria. Pero incluso desde el vientre se puede empezar a grabar la identidad de una persona con las palabras. Dicho sea de paso, el Señor le dijo a Jeremías que desde el vientre lo había elegido y lo había apartado. Entonces imaginen el poder que tienen las palabras, que sean activa o pasivamente, estas graban y forman nuestra identidad. O sea que lo que uno busca escuchar y aún lo que uno no busca escuchar. Dice que se construyen conexiones en nuestro cerebro y estas terminan afectando el cómo hablamos, cómo sentimos e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Y sé que el Señor hoy va a venir con poder a desasnar, a pulir y a desarraigar un reino que se había forjado en el corazón de sus hijos, y son las palabras que los marcaron, las palabras que quisieron destruirlos, las palabras que quisieron grabar una identidad que no era la de ustedes. Estudios del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y universidades japonesas, dice que hicieron varios estudios que los niños que escuchan palabras de aliento e incluso tienen conversaciones con personas adultas, desarrollan un mejor lenguaje, una mejor empatía y ¿saben qué? Una mejor regularidad emocional. O sea que sus emociones son más reguladas. ¿Cuántos padres necesitan hablar con sus niños? El mío necesita que ponele la prédica, Mile, porfa. Dice, por el contrario, las palabras negativas o agresivas terminan afectando la confianza y el autoestima. Ahora yo quiero, si me permitís, poder hacerte una pregunta, y es, ¿qué te hablaban a vos cuando eras un niño? ¿Cuáles son las palabras que más se te grabaron en tu corazón, que te dijeron mamá, que te dijo papá? ¿Cuáles son los pensamientos que quizás tenían tus padres respecto tuyo, pero que no te lo decían a vos, se lo decían a otros?
¿Te acordás qué pensaban tus papás acerca tuyo, acerca de tus hermanos? Y hoy en día, ¿qué te decís a vos mismo? ¿Cómo te hablas? Si te tuvieras que describir con una palabra, ¿va más a lo positivo o a lo negativo? La ciencia lo confirma, pero la Biblia también nos enseña que lo que escuchamos de Dios moldea nuestra fe y moldea nuestra identidad. Hoy es la oportunidad para quizás dejar de tener una conversación con las palabras que quedaron grabadas en tu corazón y empezar a tener una conversación con el Padre. Porque lo que Él habla de vos es lo que moldea tu identidad. Quiero contarles una historia personal. Y no lo conté nunca, creo. Cuando yo tenía más o menos la edad de 7, 8 años, le había hecho, no me olvido más, era una noche, no me pregunten qué día porque no me acuerdo, pero era una noche. Y yo estaba parado en la puerta de la cocina y le hago una pregunta a mi mamá. No me acuerdo qué le pregunté. Pero me acuerdo que después de esa pregunta vino como una discusión con mi papá. Y toda esa discusión se desató en una pelea. Yo tengo 2 hermanos más grandes que en ese momento vivíamos todos juntos, los 5 en un mismo departamento. Se ve que mis padres en ese momento no estaba todo tan bien. Y la pregunta fue un detonante ante algo que ya venía sucediendo. Pero imaginen que una persona, un niño de 8 años no entiende todo eso. Y me acuerdo que después de esa discusión, no me olvido más, para mí fue tan sanador esta prédica hoy a la tarde porque me hizo recordar cosas que mi mente no las había olvidado porque habían quedado grabadas, pero las había anulado. Y me acuerdo que después de esa discusión, papá nos sienta a mí, a mi hermano y a mi hermana y nos dice estas palabras, no textuales, pero este era el sentido. Dice, en sencillas palabras, como que se estaba por ir de casa, y dice, sin amor no es posible que una familia continúe, dándome a entender que estaba faltando el amor en esa casa, en ese matrimonio, en esa pareja, en esa familia. Me acuerdo que mi hermano, que casi tiene el doble de mi edad, lloraba y le pedía a mi papá que no se vaya. Yo no me acuerdo si lloraba, pero seguramente sí, porque al ser el más chico, el más malcriado, era el más llorón. Y no me olvido más todo ese tiempo que papá había dicho que iba a tomar la decisión de irse, mi hermano llorando para que no se vaya, porque él con más conciencia ya había vivido otras separaciones. Y a mí me tocaba quizás la primera a ese nivel de conciencia a los 8 años. Y me acuerdo después de toda esa charla, semanas, calculo que habrán pasado, no sé si semanas, días, no sé más cuánto tiempo más lo aguantaste, pero en el transcurso de los días me acuerdo, él en ese momento no había internet, entonces había revistas, ¿cómo se llama? La de Telefónica, esta, la amarilla, las páginas amarillas, la guía. Los diarios, buscando alquiler, llamando por teléfono. Me acuerdo una tarde estar jugando con un primo, con los cochecitos y escuchando que mi papá llamaba departamento por departamento y no le pegaba una. Y mi primo decir, no le pega una al tío. Esa situación a mí produjo un quiebre, una conversación interna. ¿Cómo fue mi identidad después de esa
pregunta que fue un detonante a una separación. Imagínense que inconscientemente mi identidad quedó tan condicionada que ¿saben cómo me empecé a ver a mí mismo? ¿Cuál es la conversación que empecé a tener? Número uno, había pensado que yo había causado esa pelea, había pensado que era mi culpa que se separasen, había pensado tantas cosas que todo eso terminó condicionando mi forma de ser y mi identidad. Desde ese momento, hoy el Señor me mostraba, empecé a callar, empecé a no expresar lo que me pasaba ni lo que sentía. Empecé a dejar de preguntar. Y todo lo que me pasaba, me lo guardaba adentro. Todo lo que Nicolás sentía, estaba dentro. Dentro. Vivía enojado, vivía frustrado. Ninguna de mis emociones eran buenas. Incluso empecé a, como les decía, a reprimir lo que uno siente. Con el transcurso del tiempo, en la adolescencia, entendí que eso me llevó a elegir malas amistades, malas compañías, malas costumbres. Todo por causa de una pregunta y una conversación. Ahora, mi conversación exterior, lo que reflejaba mucho enojo, mucha frustración. Y entendía que todo eso había condicionado mi interior y la forma que yo me empecé a hablar a mí mismo, desde los 8 años hasta los 20 que me encontró el Señor. Imagínense, 12 años, ¿saqué bien la cuenta? 12, ¿no? Sí. 12 años hablando que no podía, hablando que nunca iba a tener una familia estable, hablando de que nunca, si no recibía amor en casa, no lo iba a recibir en ningún lado. Yo no sé qué conversación vos estás teniendo hoy en tu interior. Lo que sí sé es que sea la conversación que tengas, que hayas tenido, o lo que hoy mismo te estés hablando, quiero decirte que el Señor quiere hablar a tu oído en esta noche, que por un instante dejes de escuchar lo que sucedió en el pasado para empezar a escuchar una conversación que Él quiere tener con vos. Cuando te hablaron de imposibles, cuando yo me hablaba de imposible, Dios me dijo, si vos creés, todo es posible. Cuando yo me hablaba de frustración, Él me dijo, yo te creé, yo te elegí, yo puse mis palabras en tu boca. Cuando yo creía que no iba a ser capaz de nada, el Señor así y todo me levantó y me dijo, yo te veo capaz de todo porque sos mi hijo. Yo no sé qué conversación vos podés estar teniendo hoy en tu interior, que quizás nació en tu niñez, pero déjame decirte que si hoy decidís prestarle el oído al Señor, el Señor va a empezar a revelar palabra a tu vida, va a empezar a revelar verdad y dejar de creer en todas esas mentiras. Cuando te hablaron menospreciándote, Dios te dice, yo por vos di mi vida. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Hay alguna palabra de tu pasado que sigue condicionando tu presente? ¿Hay alguna palabra que sigue pesando en tu corazón? ¿Hay algo que dijeron de vos que sigue pesando en el hoy, en el presente? ¿Cuáles son las voces que marcaron tu vida? Mi historia empezó así, con esa situación.
Pero el día que me encontró el Señor, dejé de escuchar las voces externas para solamente empezar a escuchar la voz de Él. Miren, hay una historia bíblica que es la del ciego Bartimeo. ¿Cuánto conocen la historia de Bartimeo? Bartimeo era un ciego, dice la palabra, que se encontraba junto al camino. En ese contexto, en esa época, al ciego, primero que eran mendigos, vivían de lo que le puedan dar. Y segundo, la característica que tenía este ciego era que tenía una capa que denotaba su identidad de ciego. Ahora, imaginen una persona ciega junto al camino, todas las voces exteriores y todas las conversaciones que habrá tenido en su interior ante la imposibilidad de ver. ¿Qué te quiero decir con esto? Era un tipo menospreciado por la sociedad y que probablemente le hayan dicho que nunca iba a ver y que nunca se le iba a quitar lo ciego. Sin embargo, todo cambió cuando él dejó de escuchar una conversación interna, una palabra de destrucción o actitud de destrucción para escuchar la voz de Jesús. Dice la palabra en Marcos, y no anoté, producción lo debe tener. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió, y un mendigo llamado Bartimeo, mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que él oyó, él dejó de escuchar la voz de aquellos que solamente lo tenían como un ciego para prestar atención a la voz de aquel que le podía dar vista. Él dejó de escuchar lo que pensaban todos los que pasaban por al lado de él y le tiraban una moneda, para empezar a prestar su oído a alguien que podía cambiar su identidad y su realidad. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Cuando él estaba gritando, muchos lo callaban. Cuando él estaba clamando por compasión de Jesús, muchos le decían que se calle, que se detenga. Yo no sé qué voces en tu interior o en tu exterior pueden estar pesando tanto que hacen que no pienses en que la única solución está en acercarse a Jesús. No sé cuáles son los problemas o cuál es la palabra que tanto marcó tu interior. Pero déjame decirte que cuando vos dejás de escuchar todo lo demás y empezás a oír al Maestro que se acerca, hoy tenés una persona que te está diciendo: el Señor te quiere hablar, el Señor quiere hablar a tu oído, el Señor quiere transformar tu realidad, el Señor quiere transformar tu casa, el Señor quiere transformar tu familia. ¿Qué persona va a decir que te calles y que dejes de clamar? ¿Quién va a ser el que te diga: cállate la boca, total tu condición no puede cambiar? No hay nadie que pueda decir eso. Pero ¿saben qué es lo más valiente de este ciego? Que él gritó más fuerte: yo me cansé de tener conversaciones en mi interior que me hacían ver que nada iba a ser posible para mi vida, y empecé a decirle: Señor, yo te creo, Señor, yo te creo. La realidad me hace ver, Señor, que quizás mi familia no va a cambiar, que quizás mi realidad no va a cambiar, que quizás nada voy a poder lograr, pero lo primero que hice fue creerle a Él y empezar a dejar de escuchar las conversaciones externas de los amigos que te decían: no te vas a dejar de drogar, tu familia no va a cambiar, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? No, déjame, que yo quiero seguir a Jesús. La capa de ciego ya no la quiero más. Señor, transformame, ten misericordia de mí. De la misma forma que se transformó la identidad del Bartimeo, mi identidad se transforma cuando yo escucho la voz correcta.
Acá hay personas que quizás tienen que tomar una decisión. Y es a quién escuchar. Sé que es duro, es difícil, pero hoy la iglesia tiene que tomar una decisión. Para que cambie tu identidad, tenés que dejar de escuchar las voces que están queriéndote alejar del Maestro. Esas mismas voces pueden incluso estar acá adentro. Dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y no lo dice la palabra, sino que es un refrán: a buen entendedor pocas palabras. Me gustaría, no sé cómo va a salir, pero me gustaría contar con 5 personas que se animen a subir acá arriba. En lo posible que no me conozcan, solamente una que me conozca. ¿Quién se anima? Vamos, no me dejen tirado. Es súper fácil. No tienen que hacer nada, se los prometo. Marito, el valiente. 2, 3. ¿Querés subir? 4. Estamos. Estamos en vivo, yo no sé cómo va a salir esto. Pero le pido al Señor la gracia para que por lo menos lo que imaginé en mi cabeza pueda salir. Y ahora van a entender el por qué los hice subir. Con algunos me conocen, otros quizás no tanto. Vamos a hacer este ejercicio. Yo te voy a decir algo a vos y vos se lo tenés que trasladar a ella y tiene que llegar hasta allá. El mensaje, ¿está bien? No lo voy a decir al micrófono porque si no, no tiene sentido. Este me lo enseñaron en el jardín y es el teléfono descompuesto. Si quieren en el chat pueden más o menos escribir o adivinar. ¿Estamos? Esto va a estar bueno, me parece. Por favor. Mi corazón es una incógnita que nos tiene que llevar a un lugar. Salió menos de lo que yo esperaba, pero vamos, el Señor se va a glorificar. Recién estábamos hablando de las conversaciones internas, de lo que uno mismo se habla. Eso forma la identidad de cada uno. Pero imagínense si también mi identidad se formase por lo que ellos opinan. El mensaje acá, cualquier cosa dijeron, pero el mensaje acá inició con lo siguiente. Yo decía que no me conozcan para ver si se agravaba el mensaje a medida que iba transcurriendo los oídos, pero bueno, no salió como lo esperaba. Pero yo a ella le dije: Nicolás es un egocéntrico, un mentiroso y un manipulador. Dudo que sea buena persona.
Pero bueno, después se fue deformando el mensaje a medida que iban escuchando. Yo esperaba que me bardeen más. Ya estaba preparado para eso. Listo, ¿eh? Gracias. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene esto? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es Mario? ¿Quién dice la gente que es Leo? ¿Quién dice la gente que soy? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Yo traté de hacer este ejercicio para ver si permanecía el mensaje. Se fue perdiendo ahí en el medio. Padre, destápale los oídos en el nombre de Jesús. Pero, ¿saben lo que me llama la atención? Es que si las conversaciones de Jesús eran sanas en su interior, si él sabía que era el Hijo de Dios, ¿por qué le importaba lo que pensaba la gente? Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te importa lo que los demás piensan de vos? ¿Te importa lo que piensan de vos? ¿Y si no te importa lo que piensan de vos? ¿Por qué a veces tu identidad está condicionada a lo que escuchaste? Si no te importa lo que piensan de vos, ¿por qué a veces tomás decisiones que no van acorde a tu identidad? Si no te importa lo que piensan de vos, ¿por qué a veces te callás y no predicás? Si no te importa lo que piensan de vos. A mí lo que me llama la atención es que Jesús, pillo, ¿sabe lo que hace? Él les hace esa pregunta, no por él, por ellos. Porque ellos contentos empezaron a decir, algunos dicen que vos sos Juan, otros dicen que vos sos Elías, y otros dicen que vos sos Jeremías, y empezaron a decir lo que él no era. Hay un refrán que dice, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Ahora van a entender por qué les digo todo esto. Antes de que Jesús les haga esa pregunta, ellos estuvieron en un lugar haciendo el milagro de los panes y los peces. Lean la historia. Y dice que con 5 panes y 2 peces, me estaba por agarrarlo de Mile, iba a dar vuelta las cosas. Con 5 panes y 2 peces, multiplicaron y le dieron de comer a 4.000. En la palabra dice que Jesús les dice, vayan y denle de comer ustedes. Eso quiere decir que los discípulos agarraron el pancito y empezaron a repartir. Y yo me imagino, perdón cámara, me imagino Jesús repartiendo el pan, Jesús no, perdón, su discípulo, estaba repartiendo el pancito, tú. Che, ¿viste lo que está haciendo Jesús? ¿De dónde habrá salido este, no? Imagínense 12 discípulos rodeados de 4.000 personas escuchando solamente lo que pensaban de Jesús. Todo eso sucede antes de que Él le haga la pregunta. Y yo me imagino que los discípulos habrán escuchado, che, qué zarpado tu maestro, seguro que es Juan el Bautista. Y el discípulo se quedó con eso. Che, qué zarpado este que está siguiendo vos, seguro que es Jeremías, la reencarnación del profeta. Y se habrán quedado con eso. Y después fueron como loros repitiendo. Jesús, ¿sabés que andan diciendo que vos sos Juan el Bautista y sos Jeremías? Se rezarpa la gente. Y Jesús pillo le pregunta,
¿quién dice la gente que soy? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto para quitar un poquito el acting? Las respuestas de los discípulos reflejaban más la opinión de la gente que lo que era Jesús realmente. Hoy tenés una decisión, y es de dejar de escuchar las voces externas que condicionan tu identidad. No busques agradarle a todo el mundo. No busques quedar bien con todos. No busques que todas las personas te amen. Probablemente tienen una imagen distorsionada de vos. Probablemente alguien le haya hablado mal de vos. No te conocen. Ahora, que eso no lo apropies como una conversación interna. No lo apropies como algo que moldea y que le da forma a tu identidad. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo vas a hacer vos? Ahora, no dejes que lo demás, la opinión de los demás, definan tu identidad. Porque lo que otros dicen de vos, dicen más de ello que de vos mismo. Ahora, lo que vos conversás constantemente va a definir lo que vos crees. Si lo que vos te hablas en tu interior provino de una opinión de un tercero, estás al horno. Porque vas a ser sacudido como las olas y el viento. Así como tenés que cambiar tu conversación interna, también tenés que tomar la decisión de cambiar tu conversación externa. Porque ¿saben lo que dice la palabra? Que la fe viene por el oír. La fe viene por lo que oigo. Y ahora, si yo estoy todo el tiempo metido en conversaciones que no edifican mi vida, que no suman, sino que restan, entonces ¿cómo voy a poder tener una identidad firme que le crea las promesas de Dios? Si yo todo el tiempo estoy escuchando las opiniones de los demás. De hecho, me atrevo a decirles más. Ustedes esta noche no tienen que llevarse el concepto de lo que yo predico de Dios, ni de lo que un pastor predica de Dios. Ustedes tienen que oír al Dios mismo. Al Dios mismo que quiere hablar a sus oídos, al Dios que no quiere que tengan una opinión, sino que tengan una revelación de lo que es su persona. Tienen que tener hambre y deseo de querer conocerlo. No sean como aquellos que se conformaron con los panes y los peces, sino que sean de aquellos que quieren escuchar qué es lo que Él tiene para su vida. Todo esto nació porque yo estaba pensando que cómo poder ser una persona de fe. El Señor me hizo retrotraerme a mi niñez y empezar a ver que yo no tuve ejemplos de fe en mi casa. Yo no, lamentablemente no vi personas de mi familia que alcancen cosas por fe. No vi una transformación familiar. Si lo voy a ver, no lo sé. Sé que mi hijo la va a ver. Sé que los hijos de mis hijos la van a ver. ¿Por qué nació este pensamiento? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y lo que yo escucho todo el tiempo determina el nivel de fe que yo voy a alcanzar. Por eso me empecé a preguntar qué es lo que escuchamos la mayor parte del tiempo las personas. Y son dos cosas. Uno, lo que yo me hablo a mí mismo. Y otro, lo que los demás hablan. Te estoy haciendo todo una conexión entre todo lo que es la prédica. Para mostrarte que existe una forma de poder transformar tu realidad. Y de poder ser una persona de fe que crea en las promesas de Dios. Y para eso, en el mes de la identidad, tenés que hacer 3 cosas. Número 1, cambiá lo que escuchás. Mi mamá me conoce. A veces
yo la molesto porque ella habla. Y habla mucho. Y yo soy medio raro. A veces elijo qué escuchar. Yo soy raro, a veces a los lugares no me invitan porque me cierro. Pero en realidad entendía que conforme fue pasando el tiempo, empecé a ser consciente de que selecciono lo que escuchar. Si hay algo que no me edifica, no lo escucho. Si hay algo que no aumenta mi fe, no lo escucho. No sé qué radio vas a tener que empezar a poner a partir de esta semana, o qué podcast vas a tener que empezar a escuchar, o qué prédica le vas a tener que empezar a dar bola. Perdón. No sé a quién vas a tener que empezar a escuchar, pero yo sé que el Señor hace rato te está inquietando a que empieces a cambiar la frecuencia de tu oído y empieces a cambiar lo que escuchás. Pablo se lo dijo a Timoteo: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta más mundana. En otras palabras, le habrá dicho: dejá de ir a tomar mate a lo de inserte nombre de persona chusma. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Lo dijo Pablo, no lo dije yo. ¿Saben que hay personas que todavía no conocen su identidad y lo que Dios quiere para su vida porque están metidos en conversaciones que no tienen que estar? Bájense en el nombre de Jesús. Mentira, ya termino. Número 2, cambiar lo que hablo. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Hoy mi esposa me hizo una pregunta. ¿Saben? Esta prédica yo me enteré. ¿Saben cuándo me enteré que predicaba? Ayer a la noche. Sí, ayer a la noche, más o menos por ahí. Y yo le dije a la pastora: vos me estás diciendo que yo predico como si fuese el miércoles que viene y es en menos de 24 horas. Yo no sabía qué era lo que Dios quería que hable. Y hoy mi esposa sale de la pieza y me pregunta: ¿y cómo venís? La que la conocen a mí, vieron que ella es re buena onda. ¿Y cómo venís? Mal, le digo, mal. No la puedo terminar, no sé qué voy a hacer. Y automáticamente el Espíritu Santo me habla y me dice: flaco, estás escribiendo de que tenés que cambiar tu forma de hablar y le decís mal a tu esposa. Le digo: no, mal no, perdón, vengo bien, nada más que no estoy encontrando bien las palabras. ¿Qué es lo que te quiero decir? Bartimeo cambió su forma de hablar y dejó de pedir monedas para empezar a pedir por Jesús. Pedro dejó de opinar lo que pensaba la gente para reconocer quién era realmente el Cristo. Empezá por transformar tu futuro, declarando hoy en tu presente palabras de bendición, palabras que sumen a tu vida, palabras que te edifiquen, palabras que sumen a tu espiritualidad, a tu fe. Empezá a declarar en tu trabajo que las ventas van a venir, empezá a declarar en tu economía que las deudas se van a saldar, empezá a declarar en tu familia que va a haber una transformación. A declarar en tu corazón que va a estar afirmado la identidad que Dios quiere para tu vida. ¿Sabe que lo que dice Santiago es que el ser humano, ya, les prometo, ya. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e inalcanzable, llena de veneno mortal. Para mí la escribió pensando en la suegra de este versículo. A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen
y así la bendición y la maldición sale de la misma boca. ¿Cuántos vamos a cambiar lo que hablamos? ¿Cuántos vamos a empezar a declarar palabras de bendición para nuestra vida, palabras de bendición para nuestra familia? En este mes de la identidad vamos a declarar palabras que afirmen nuestra identidad en Dios, que nos hagan permanecer en fe, palabras que edifiquen. Y lo último, así ustedes ya pueden adorar al Señor. Y quiero que hagamos un ejercicio. Flexiones. No, mentira. Yo no tuve en casa grandes ejemplos de fe. En mi casa eran 2 palabras, un insulto. ¿No más? Porque si yo me voy al fondo, vos te venís conmigo. Pero ¿saben qué? Y yo se los digo a los jóvenes. Muchos de los jóvenes somos una primer generación de cristianos. Quizás no venimos de una familia cristiana. Tenemos una responsabilidad, y seas adulto probablemente también, tenemos una responsabilidad y es la de transformar un futuro a través de la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que cuando vos cambiás tu forma de hablar, tu forma de declarar, cuando vos dejás de meterte en conversaciones que no tenés que tener, que no tenés que participar, tu futuro empieza a ser transformado, pero no solamente por vos, sino por los que te van a seguir. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo no tuve ejemplos de fe en mi casa, ni me enseñaron a declarar con fe, ni me enseñaron a orar, ni me enseñaron a permanecer, ni me mostraron el camino. Pero eso no fue un imposible para yo no ser ese que no tuve para alguien más. La palabra nos invita a no ser egoístas. Que vos no lo hayas recibido, que vos no hayas recibido palabras de afirmación en tu niñez, que lo único que hayas recibido sea desprecio, sea rechazo, sea abandono, sean palabras negativas. No quiere decir que cuando escuches este mensaje trates de la misma forma a los demás. No. Hoy se dicta una orden. ¿Y saben cuál es? Es que ustedes, siendo conscientes de todo esto, tienen la obligación como hijos de Dios de declarar palabra de fe para alguien más. Porque la palabra dice, la fe viene por el oír. Como las personas que no son cristianas, los vecinos que te rodean, los amigos que te rodean, van a creer en Jesús si vos seguís hablando y declarando como cualquier hijo de vecino. Hoy tenés una responsabilidad. ¿Y cuál es el ejercicio que te invito a que hagas? Durante toda esta semana, habla palabras de bendición, habla palabras de fe. ¿Querés que el Señor alcance y transforme tu barrio, tu familia, tus amigos? Empezá a declarar y a orar y a clamar por ellos con palabras de bendición. Ya termino, hermano, no sé quién bostezó, pero ya termino. Sé que el Señor los está invitando a volver a esa niñez donde las palabras los marcaron. Y si quieren vamos a hacer una oración todos juntos y a pedir al Señor que empiece a sanar nuestro corazón para sanar nuestra identidad. ¿Les parece? ¿Quieren ponerse en pie? Oh, bendito eres, Señor. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús,
Que empiece, Señor, a transformar los corazones, Señor. Dios mío, todos o gran parte quizás de los que estamos aquí presentes, Señor, no hemos recibido palabras de afirmación o ha habido palabras en nuestra niñez que nos han marcado, que han condicionado nuestra identidad, Señor, nuestra forma de ser. Dios mío, incluso nuestras palabras quedaron condicionadas por la vida que vivimos. Yo ahora en el nombre de Jesús, por la autoridad que me diste, Señor, tomo autoridad en el mundo espiritual sobre todos los demonios que se valieron de las palabras para lastimarte. Toma autoridad en el nombre de Jesús sobre todos los demonios que intentaron con esas palabras de maldición gobernar tu vida, gobernar tu mente, a tal punto de sufrir depresión, angustia, ansiedad, ataques de pánico, inseguridades, incluso pensamientos de muerte. Ahora son todos expuestos a la luz de la palabra. Los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Dios mío, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, comience, Señor, a afirmar a tu pueblo con palabras de bendición. Donde la vida te quiso hacer ver que era imposible, Dios te muestra que es posible. Donde la realidad y lo que viviste en tu infancia te hizo creer que no ibas a ser una persona